Bienvenidos y bienvenidas a toda la audiencia de la 101.7 Radio Politécnica de Manabí, a su programa Las Voces del Emprendimiento. Hoy nos acompañan en la conducción Edison Zambrano y Gema Cedeño, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Tenemos a un invitado de lujo en esta transmisión online. Tenemos la participación de Roberto Carpio, del magíster Roberto Carpio, quien es director de turismo del gobierno provincial de Pichincha, para abordar temas de interés de la colectividad y que nosotros como academia y como radio estamos interesados en transmitir a todos nuestros radioescuchas. El tema para hoy día es, el tema para hoy día es los emprendimientos rurales, los desafíos frente a la pandemia y la digitalización. Bienvenidos y bienvenidas. Magíster Roberto, bienvenido. Para mí es un gusto tenerlo aquí, pues, y que nos permita compartir esta mañana con usted, pues, como mencionó el ingeniero, para compartir información importante para la comunidad. Antes de empezar la entrevista, me gustaría que nos ayude con una pequeña presentación sobre usted, sobre su persona y sobre qué se dedica, el ámbito en el que se desenvuelve. Hola, muy bien, muy buenos días con todos ustedes. Muchísimas gracias, Iván, por la invitación. Gema y Edison, qué gusto poder compartir el micrófono. Igual a los radioescuchas, un saludo muy, muy cariñoso y muy afectuoso desde la hermana provincia de Pichincha. Bien, como había dicho el ingeniero Zambrano, yo soy el director de gestión de turismo del gobierno de la provincia de Pichincha. Soy un internacionalista que tiene maestrías en cooperación internacional para el desarrollo de política exterior y actualmente estoy haciendo también un programa de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en geopolítica y cooperación internacional para el desarrollo. En el ámbito laboral, generalmente he trabajado en el sector público, en el sector académico, también he tenido algunas pocas experiencias en el sector no gubernamental y muy poquito en el sector privado, en el subsector turístico, específicamente hotelero y gastronómico. Listo. Muchas gracias, la verdad, por esta intervención suya. De manera muy personal, también me dirijo con un grato saludo a cada uno de ustedes y de manera especial, pues como dice el ingeniero, nuestro invitado de lujo, Roberto, y pues esperando que se sienta ameno en esta reunión, en este espacio. Bien, bueno, para iniciar con esto de aquí, vamos con una ronda de preguntas, sin antes resaltar que la pandemia ha afectado a muchos emprendimientos, pero a otros los ha impulsado a desarrollar nuevas estrategias para continuar en el mercado. Sin embargo, hay sectores vulnerables que no tienen la oportunidad de adquirir estos conocimientos para aplicarlos. En este caso, un claro ejemplo son los emprendimientos rurales. Es por ello que ¿cree usted que en el escenario actual que estamos viviendo a raíz de esta pandemia ha afectado a estos emprendimientos rurales? Bueno, te voy a comentar un poquito de la experiencia, de lo que hemos ido viendo en la provincia de Pichincha específicamente, que es en donde yo tengo mi actividad personal. Bueno, nosotros en Pichincha tenemos aproximadamente 37 asociaciones de turismo comunitario. Entonces vamos a irnos refiriendo al turismo dentro de la parte rural de la provincia de Pichincha. Las asociaciones de turismo comunitario que tenemos, no solo en el caso de Pichincha, sino en el caso de todas las provincias a nivel país, tienen una característica, y es que son asociaciones generalmente de producción agrícola y pecuaria que en algún momento buscan generar algún valor agregado adicional a su actividad económica principal y desarrollan actividades de prestación de servicios. Entonces, en la ruralidad, lo que nosotros podemos encontrar es justamente actividades económicas que parten, digamos, de la base de la cadena. Recordemos que las actividades económicas que tenemos a nivel país identificadas son 7. Tenemos temas agrícolas, temas pecuarios, temas agroindustriales, temas manufactureros, temas de construcción, temas de servicios y de servicios ya financieros. Entonces, en la ruralidad lo que encontramos específicamente es justamente este tipo de características y de condiciones que nos obligan a pensar que no existe mayor generación de valor agregado. No obstante, sí hay que decir que
por las mismas condiciones en las que en este momento nos encontramos atravesando, es decir, las condiciones de pandemia, muchas de las asociaciones, muchas de las organizaciones, mucho del tejido social agroproductivo de la ruralidad en todo el país ha tenido algunas ventajas en el sentido de que hemos considerado los seres humanos, la ciudadanía, que la mayor importancia la tiene la producción agrícola y pecuaria en la tierra porque los alimentos nunca los vamos a dejar de consumir. La generación de otras actividades que generan mayor valor agregado, en estos momentos, casi ya un año después de haber iniciado la pandemia en el caso del país, no han sido sino más que complementarias a las actividades económicas principales. Entonces se ve quizás un fortalecimiento en cuanto a la generación de ingresos en los sectores rurales porque los productos no han dejado de consumirse y más bien un debilitamiento de ese encadenamiento en donde se van incorporando en otras actividades económicas y en donde van buscando la generación de valor agregado. Entonces, llevándole ya al caso en Pichincha, vemos eso con nuestras asociaciones. Han tenido una total y abrupta frenada de prestación de servicios turísticos, hoteleros, gastronómicos, etcétera, pero se han concentrado todos sus esfuerzos en intensificar incluso la producción agrícola y pecuaria que mantienen y de esa manera no han visto quizás mayores perjuicios en cuanto a sus ingresos económicos. Estimado Roberto, dentro del contexto latinoamericano, podríamos decir que estamos atravesando, producto de esta misma pandemia, un fenómeno que ha puesto a relucir que necesitamos productos agrícolas porque es parte de nuestra alimentación y fortalecer el sistema inmunológico de las personas. Y vemos que Latinoamérica, que Ecuador principalmente con todos sus recursos, tiene una oportunidad histórica posiblemente de potencializar esa área. Y hablabas tú de un tema muy importante que es la generación de valor. Para que nuestros agricultores, que son muchos los que nos escuchan a través de la radio, ¿cómo podríamos decir que se llega a una generación de valor o cómo podría existir ese fortalecimiento con cada uno de los sectores? Porque la generación de valor podría ser complementaria, no solamente desde el aporte de ellos, sino que necesita quizás una complementariedad con otros ámbitos y con otros sectores. Yo creo que tenemos siempre que partir de la idea de que las diferentes subactividades económicas no son subactividades que están aisladas, al contrario, son actividades que van generando encadenamientos en su misma línea y encadenamientos en líneas conexas. El mismo caso del turismo es bastante extraordinario porque para hacer turismo tú necesitas alimentos, para hacer turismo tú necesitas infraestructura, para hacer turismo tú necesitas algún tipo de tecnologías para la prestación de los servicios, para hacer turismo necesitas personal, para hacer turismo necesitas transporte. Entonces, son actividades económicas que ya generan muchísimo valor y que van incorporando diferentes subactividades en su encadenamiento productivo. Entonces, en el tema más básico en cuanto a la producción agrícola y pecuaria, hay que decir que nosotros tenemos una muy diversificada producción, pero nuestra producción no tiene las cantidades necesarias como para generar excedentes suficientes para hacer exportación. Entonces, hay que darle valor agregado en el país a esa pequeña producción que tenemos para que sea de consumo incluso interno. Yo considero que existen muchísimos productos que deben ser exportados, pero no deberían ser exportados como materias primas o como materias básicas, sino que deberían ya tener algún tipo de valor agregado. Ejemplo, petróleo, ¿no? Ojalá en algún momento logremos tener esa refinería de Esmeraldas funcionando al 100%, ojalá en algún momento para la provincia de Manabí podamos contar con una refinería del Pacífico con la intención de realmente tener un impacto económico a lo interno a partir de la exportación de productos que tienen ya un valor agregado. No solo con el petróleo, podemos hacer lo mismo con otros productos, ¿no? Quizás exportamos camarón, pero ¿exportamos camarón a granel o exportamos camarón empaquetado?
¿Exportamos camarón a granel o exportamos camarón con marca? Entonces, ahí están las pequeñas diferencias que podrían permitir que se pueda consolidar la actividad económica productiva de una determinada zona territorial, de una localidad, pero a partir justamente de esa generación de valor que va a implicar la generación de fuentes y oportunidades de trabajo también. El Ecuador a nivel Latinoamérica puede tener muchísima relevancia en la venta de productos como cacao, como café, como banano, como camarón, arroz y productos como el petróleo, evidentemente. Pero la gran cantidad de productos que nosotros tenemos debería ser observada desde la misma academia, desde el sector público, desde el sector privado, como una potencialidad para generar productos con denominación de origen que sean únicos, exclusivos y que se los pueda conseguir exclusivamente, ojalá en el país. Con eso podríamos también incentivar el turismo de inversión, ¿no? Yo quiero probar el mejor chocolate del mundo, no tengo que irme a Suiza, no tengo que irme a Bélgica, no tengo que irme a ningún país europeo, porque el cacao es ecuatoriano, ¿no? Entonces, qué bonito poder probar el mejor chocolate del mundo en el mismo país en donde sale ese cacao originario, que es el Ecuador. Te digo esto, Iván, porque me pareció muy curioso en alguna experiencia de viaje que tuve, estuve por Bélgica. Y claro, me fui a buscarlos. Bélgica es el país en Europa, dentro de Europa, conocido por tener el mejor chocolate. Los latinoamericanos creemos que es Suiza, pero en realidad es Bélgica. Y me fui a caminar por chocolaterías en Liege, en Brujas, y yo quería comprar el mejor chocolate. Y la sorpresa que yo me llevé, esto hablamos del año 2012, 2014, en ese periodo, es que cuando entré a las chocolaterías, el chocolate premium se llamaba Pacari, y era un chocolate que todos lo conocemos, el chocolate Pacari, el chocolate ecuatoriano. Entonces, de esa manera incluso podríamos generar incentivos necesarios para atraer turismo y para atraer inversiones. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con las preguntas que se tienen más planteadas, pero bueno, hay que tener claro que el gobierno siempre va a tener un plan de reactivación económica y en el caso de la pandemia no fue la excepción. Dentro de estas estrategias de recuperación económica, específicamente en el sector del turismo, el gobierno puntualizó lo siguiente, que se debía focalizar y priorizar destinos que no sean masivos, con énfasis en la naturaleza y espacios abiertos. Hablamos del turismo rural, de aventuras y similares. Entonces, ¿cree que el gobierno ha planteado esta estrategia de forma eficaz? ¿Se ha logrado el impacto que se prevé para la reactivación económica en este sector? Bueno, yo te voy a ser realmente franco en ese sentido. El ente rector que nosotros tenemos, que es el Ministerio de Turismo, lastimosamente no, al menos durante los últimos años, hay que decirlo, en el último gobierno, no ha tenido la cantidad de recursos suficientes como para tener ejecución de política pública visible y efectiva. Lo único que ha hecho es simplemente determinar las líneas de la política e incluso ha habido muy pocos instrumentos y herramientas generados desde el mismo ministerio para lo mismo. Entonces, como ente rector, ha hecho correctamente en dictar lo que se requiere. Es un turismo no masificado y un turismo de espacios abiertos. Pero ya las decisiones de los diferentes niveles de gobierno, tanto prefecturas como municipios, como juntas parroquiales, ha sido justamente la de poder implementar políticas para poder atraer a ese turismo local, a ese turismo no masificado. Lastimosamente, en nuestro caso como país, solo existen muy poquitas direcciones de turismo a nivel provincial, muy pocas direcciones de turismo a nivel municipal y en algunas juntas parroquiales ni siquiera existen comisiones de turismo. El turismo termina siendo todavía una actividad muy lejana, porque además está en el final, digamos, de esa actividad económica de las actividades productivas. Quiero decir, corresponde al tema de servicios y servicios es lo último que se hace en la ruralidad generalmente. Entonces queda un poco complicado para los diferentes niveles de gobierno implementar esto cuando no existen aparatajes estructurales e institucionales que puedan efectivamente asentar las competencias en territorio. Ventajosamente, en el caso de la provincia de Pichincha, la voluntad política de la actual prefecta, la doctora Pavón, quien tiene muchísimo cariño a la provincia de Manabí, hay que decirlo, estuvo incluso involucrada con el proceso de recuperación en cantones como Jama,
durante el post-terremoto, pues, y quien evidentemente les hace llegar un cariñoso saludo a todos los manavitas, pues ha tenido la decisión de generar una estructura institucional para tener una dirección de gestión de turismo, que es la que en el momento estoy liderando. Provincias como Manabí, con las que tenemos un estrecho relacionamiento, hemos conjuntamente tratado de generar un hermanamiento, un mancomunamiento con la intención de tener un consorcio de promoción y fomento turístico. Veníamos ya elaborando la propuesta, las dos direcciones, Manabí y Pichincha, lastimosamente por las condiciones de pandemia y por la falta de asignaciones presupuestarias por parte del gobierno nacional, no hemos podido recibir esos recursos. Pero independientemente de eso, yo creo que cuando existen estructuras institucionales óptimas y adecuadas, pueden implementar las políticas de manera efectiva. Nosotros como provincia de Pichincha lo que hemos hecho es generar un programa de inversión para la reactivación turística de la provincia de Pichincha. Este programa tiene 3 enfoques. Un primer enfoque que corresponde al impulso y el fomento turístico. Un segundo enfoque que corresponde al fortalecimiento de capacidades para la resiliencia de los prestadores turísticos y finalmente el enfoque de promoción. Está compuesto por 5 diferentes proyectos. En el primer enfoque tenemos un proyecto que corresponde a la señalización de los atractivos turísticos categorizados como sitios naturales prioritarios. El Ministerio de Turismo te define 2 tipos de atractivos, los que corresponden a manifestaciones culturales, fiestas, patrimonio arquitectónico, patrimonio material e inmaterial, y sitios naturales, cascadas, ríos, playas, etc. En el caso de la provincia de Pichincha, hemos priorizado todos esos sitios naturales con la intención de poder visibilizarlos, identificarlos, señalizarlos y abrir esos espacios para que la gente esté en espacios justamente en donde no va a observar turismo masificado y en donde va a recibir un turismo bioseguro. También hemos hecho ahí algunas actividades, específicamente en el segundo proyecto, que es el proyecto de implementación de actividades de Pichincha al aire libre. Hemos organizado 10 eventos desde el mes de septiembre del año pasado, en donde invitamos a diferentes representantes de grupos, de ciclistas, de montañistas, de andinistas, grupos deportivos específicamente, para hacer recorridos por diferentes rutas de nuestra provincia, con la intención de que la prestación de servicios pueda ser brindada por todas estas asociaciones de turismo comunitario que están regadas en nuestro territorio. Entonces es ventajoso porque incentivamos al turismo en espacios abiertos y procuramos que quienes sean los beneficiarios de ese movimiento de turistas sean justamente esas asociaciones de la ruralidad, quienes van diversificando un poquito nuevamente sus actividades y también generamos ahí una dinamización en cuanto a sus ingresos y a su economía. En cuanto a los otros 2 enfoques, si me permiten comentarlo, creo que es importante sobre el tema de fortalecimiento de capacitación. Lo que se ha definido son capacitaciones. Y en este sentido, hicimos nosotros la compilación de los protocolos que emitió el Ministerio de Turismo. Generamos un protocolo general de medidas de bioseguridad. Este protocolo nuestro fue avalado por el COE provincial, fue asumido por los COEs municipales y el municipio, y aprobado por el COE nacional, desde el Ministerio de Turismo y en nuestra contraparte, pues, hemos decidido generar procesos de fortalecimiento de capacidades con capacitaciones virtuales para fortalecer, digamos, justamente el uso adecuado de las medidas de bioseguridad en establecimientos de actividades hoteleras, turísticas, gastronómicas, artesanales, etc. Tenemos lineamientos de transporte turístico, tenemos lineamientos de espacios de intermediación, en donde se contempla también actividades al aire libre como cabalgata, ciclismo, etcétera, etcétera, y lineamientos ya específicos para lo que son establecimientos de alimentos, bebidas y alojamiento. Este proceso de capacitación, hay que decirlo, se realizó durante 16 semanas en el año 2020, se ha realizado durante 8 semanas consecutivas en el año 2021, con una convocatoria de más de 1.500 personas que han recibido capacitaciones con
la opción de tener una certificación académica, porque son capacitaciones de 16 horas, y finalmente, hay que decirlo, no nos quedamos únicamente en la provincia de Pichincha, sino que con una articulación adecuada con el consorcio de gobiernos provinciales del Ecuador, hemos tenido una convocatoria a nivel nacional. Las 24 provincias han sido capacitadas por la Dirección de Gestión de Turismo de la provincia de Pichincha. El segundo proyecto que contempla el fortalecimiento de capacidades, además de las otras capacitaciones que tenemos en buenas prácticas de manufactura, manejo adecuado de alimentos, atención y servicio al cliente, mecanismos y metodologías de comercialización digital de productos y servicios hoteleros, turísticos y gastronómicos, como nuestra oferta de capacitaciones, hemos incorporado un segundo proyecto que tiene que ver con el reconocimiento de espacios seguros frente al COVID, con la intención de generar confianza en los potenciales comensales, consumidores, visitantes y turistas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Una vez finalizado el proceso de capacitación, obtenida la certificación, se han hecho verificaciones, hay que decir, verificaciones, no son controles ni son inspecciones, porque no es la competencia de la prefectura, sino de los municipios. Y en estas verificaciones hemos podido observar que los establecimientos cumplan adecuadamente los lineamientos y la normativa de bioseguridad. Cuando han cumplido, les hemos entregado una pequeña placa de reconocimiento aproximadamente, ¿qué será? Unos 45 centímetros por 45 centímetros, les hemos instalado fuera de los locales con la intención de que se vean como espacios seguros frente al COVID-2019 por la aplicación correcta del protocolo de medidas de bioseguridad. Entonces, esto es un incentivo y un estímulo para ir reactivando progresivamente la actividad turística en las provincias. Finalmente, con el tema de la reactivación, pues un proyecto bastante ambicioso de promoción de destinos, atractivos, actividades y servicios turísticos desde la prefectura y de promoción de los establecimientos como tal desde nuestra empresa pública turística que es Ciudad Mitad del Mundo EP. De esa manera vamos abordando, ¿sí?, a todos los subsectores económicos dentro de la actividad turística y tenemos un impacto en cuanto a la reactivación. Esto lo hemos hecho nosotros, Edison, como provincia, tratando de asumir justamente los lineamientos del ente rector. Pero vuelvo e insisto, estos son los esfuerzos que ha hecho Pichincha. Habrá que analizar qué ha hecho Manabí, habrá que analizar qué ha hecho Guayas, qué ha hecho Chimborazo, que son las 4 provincias que tienen unas estructuras un poco más sólidas en cuanto a turismo a nivel provincial. Pero, ¿qué habrá pasado con las otras provincias cuando el ministerio no ha sido sino solo una instancia de generación de política, más no de ejecución de esa política? Habrá que evaluar en la línea del tiempo y, evidentemente, las provincias que tenemos mayor capacidad estamos en disposición para poder atender y ayudar, colaborar, asesorar y asistir a las provincias hermanas que lo requieran. Creemos nosotros que el turismo es fundamental para toda esa cadena de emprendimientos, y lo mencionabas en parte de la intervención, que bueno, el turismo implica que también el sector de los restaurantes pues estén activados y por ende también incluso las tiendas, los minoristas y todos los sectores conexos que apoyan en este sentido. Me pareció algo muy importante toda la estructura que está armada para la ejecución. Es fundamental, sobre todo para un área de servicios. El tema de las capacitaciones es fundamental para poder avanzar con una estructura más sólida. Y sobre todo felicitaciones por no solamente pensar en una provincia, sino que también un proyecto, entiendo que ha tenido una repercusión a nivel de país, al menos por lo mencionado a través de las 24 provincias. También, bueno, tomo las palabras del ingeniero, muy interesante. De hecho, pues, yo tuve la experiencia de viajar al Oriente. En esto, no sé si usted haya ido, mi querido Roberto, que, bueno, el Oriente es hermoso también, y en ello también yo pude observar cuando uno iba a estos espacios turísticos, a los ríos, por lo general, se veía este emprendimiento rural, este emprendimiento comunitario, en donde entre comunidades pues hacían estos diversos, ya sea de comida o estos recuerdos que a veces también venden. Entonces, esto también es como parte, o bueno, también sería
adecuado con lo que usted mencionó, pues estas capacitaciones para que los turistas se sientan tranquilos y de ver que en estos espacios pues existen estas medidas de bioseguridad. Por otra parte, algo usted mencionaba de que a veces, o al menos en estas instancias, los turistas casi no prefieren ir a lugares masivos donde haya mucha aglomeración de personas y todo eso. Entonces, antes, obviamente, de pandemia, por lo general, más o menos era otro comportamiento, y ahora en pandemia, a veces como dije, pues los turistas prefieren esto. ¿Cuál cree que ha sido aparte del miedo también de contagiarse, cuál ha sido ese otro factor que ha influido en este cambio de preferencia, en este caso, donde el turista quiere ir? O sea, muy aparte de lo que es el miedo y el temor, ¿cuál considera usted que es otro factor que influye mucho en esto? Bueno, la verdad es que ahí hay que verlo con los ojos más simples, ¿no? Precisamente por las decisiones que ha tomado el Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional y el gobierno central para evitar en algo el que se den un incremento de los contagios de manera masiva, algo que no ha sido realmente manejado de la manera más adecuada, pero sin entrar a, digamos, a juzgar o a valorar las acciones del gobierno central, una de las medidas que ha generado que las poblaciones traten de buscar esos espacios es el cierre de los límites provinciales, ¿no? Recordemos que al menos hace un año atrás estuvimos casi 3 meses con fronteras provinciales cerradas. Únicamente se pasaba productos y estaban autorizadas las actividad económica productiva relacionada a la provisión. Entonces, el encierro al final termina siendo una causa de estrés, de agobio, de preocupación, sí, de angustia, y las personas lo que buscan es salir un poco de ese encierro, ¿yo? Y no buscan ya salir a la playa o salir a un parque temático, o salir a hacer algo puntualmente específico. Lo que necesitan es estar fuera de sus dominios, estar fuera de sus casas, estar fuera de sus 4 paredes. Entonces, en ese sentido, la necesidad es más urgente, ¿no? Y al ser más urgente la necesidad, lo que necesitas es satisfacer esa necesidad de la manera más rápida posible, y eso implica irse aquí a 20, a 25, a 30 minutos de distancia y no a 2, 3, 4, 5 horas como antes lo hacíamos. Entonces, creo que ese es también otro elemento que ha obligado a que la gente pueda identificar, visibilizar, visitar y consumir atractivos, servicios, actividades en destinos que, por más que estaban al lado, no los conocían, ¿no? En el caso de la provincia de Pichincha, por ejemplo, existen aproximadamente más de 500 atractivos que están categorizados e inventariados por el Ministerio de Turismo. Esto no quiere decir que esté la información actualizada, porque, claro, los inventarios son competencias municipales y hay inventarios que tienen más de 5, 6, 7 años de retraso y los atractivos se van deteriorando, pierden las características, pierden la calidad, las categorías. Y de esos 500 atractivos, supongamos que son, el 50% son viables, son 250, dejémoslo en 100. Ya, vamos a reducir a 100. De esos 100 atractivos, ¿cuántos atractivos conoce la gente en Pichincha? Pues conocen la ciudad mitad del mundo, conocen el Parque Arqueológico Cochasquí, conocen el Parque y el Bosque Protector de Jerusalén, y algunos pocos atractivos más, específicamente montañas. En el caso de la provincia de Pichincha tenemos montañas bellísimas que pertenecen a la Avenida de los Volcanes. Pero más allá de eso, no nos suena mucho algunas cascadas, algunos ríos, algunos parques, algunas áreas de recreación, algunos senderos, algunas rutas, chapiñanes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pandemia, ventajosamente en ese sentido, quiero decir, ha sido positiva para que los locales puedan conocer de los diferentes y potenciales atractivos que tienen sus localidades. Y en ese sentido, el ministerio también ha sido claro, pero los lineamientos del ministerio no son del ministerio, son de la Organización Mundial de Turismo, ¿no? Y en ese sentido es necesario apuntar hacia los mercados locales. Entonces, yo como Pichincha tengo que apuntar a 2 mercados principalmente, Quito y Sangolquí,
¿no? Los 2 cantones más poblados o las 2 ciudades más pobladas dentro de la provincia, para que se movilicen al resto, digamos, de localidades de los otros 6 cantones que tenemos en el caso de la provincia de Pichincha, tenemos 8. Entonces, es de esa manera, quizás, que la gente ha podido generar la necesidad de salir y visitar los espacios rurales, naturales, mucho más cercanos. El turismo va a evolucionar siempre en este periodo de pandemia, quiero decir, a un turismo de no más de 2 horas de distancia, ¿no? Eso implica que realmente no es un turismo, porque turismo implica pernoctación, y en este caso ya no se pernocta, ¿no? Y esa es la debilidad que tenemos en el sector. Los más debilitados en este momento son los hoteleros. A los alimentos les va muy bien, yo creo que incluso mejor que antes de la pandemia, ¿no? Porque hay más demanda también. Y pues ahí vemos justamente las implicaciones de la pandemia. Cabe destacar también que Ecuador es un país que se ha posesionado también por la actividad emprendedora que ha ejercido, y más que todo en ambos sectores, como son el sector urbano y el sector rural. De acuerdo a datos del GEN, se han originado en Ecuador, la última actualización, más emprendimientos urbanos que rurales, pero una cosa es originarse y otra cosa es que se posesionen como tal. ¿Y qué pasa en este momento del posesionamiento? En el posesionamiento, los emprendimientos rurales lo hacen de una forma mayoritaria, representando un 54,3%, a diferencia de los urbanos, que se originaron mayoritariamente, pero al momento de posesionarse lo hicieron en un 45,7%. Entonces, ¿considera que haya existido una variación de estos datos en la actual pandemia? ¿Cuál es el panorama que avisoramos con toda esta crisis económica y todo lo que se está viviendo actualmente? Bueno, son 2 preguntas diferentes, Edison, ¿no? Lo primero, respondiendo a la primera pregunta, sí, vemos una relación inversamente proporcional. Los emprendimientos en la ruralidad no empiezan. Y yo lo dije desde el principio, ¿no? No es que se han debilitado, sino más bien que se han ido consolidando y fortaleciendo porque su actividad es la más demandada, ¿no? Productos de primera línea, hablo de productos agrícolas y productos pecuarios. Entonces, evidentemente lo que ha permitido este momento de pandemia es que se puedan ir consolidando en la ruralidad este tipo de emprendimientos, no solo privados, sino también de economía popular y solidaria. Por otro lado, en el caso de la ciudad, la falta de oportunidades laborales ha sido quizás el principal motor para que la gente trate de generar algún tipo de iniciativa o emprendimiento. Entonces, sí vemos ahí lo que tú manifiestas expreso justamente por la naturaleza de la pandemia, ¿no? Es un fenómeno que yo consideraría casi natural lo que está sucediendo. En el un caso se consolidan por la demanda alta de alimentos y en el otro caso por la pérdida de fuentes de trabajo, por la pérdida de espacios para la comercialización de productos y de servicios y la reducción de los tamaños de las empresas, lo que ha causado el desempleo genera justamente el incremento de la tasa de generación de emprendimientos y de iniciativas comerciales. Entonces es algo que se puede identificar como un fenómeno natural, creería yo. Ahí Iván podría corregirme o colegirme. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, si me la puedes volver a plantear, por favor, porque me parecía un poco amplia. ¿Cuál es el panorama actual que avisora acorde a los datos que le mencioné en la situación de la crisis económica y otros factores que afectan principalmente a este tipo de emprendimiento en cuanto al financiamiento cuando quieren posesionarse? Bueno, o sea, el escenario no va a cambiar, ¿no? Los emprendimientos y la demanda de productos de primera base va a seguir fortaleciéndose. ¿Por qué? Porque inclusive con el cambio de gobierno y con el cambio, digamos, de políticas, muy probablemente se va a seguir aumentando las tasas de desempleo en las zonas urbanas. Quizás en provincias como Pichincha tendríamos una afectación mucho más grande porque el aparato burocrático se concentra en su gran mayoría aquí en la ciudad de Quito. Y eso va a hacer que al momento que se decida reducir el tamaño del Estado, mucha gente salga al desempleo y por las mismas condiciones
busque generar emprendimientos y no busque conseguir una vacante o una plaza laboral. Yo creo que la gente está ahora más consciente de que es mucho más complicado encontrar trabajo y por ende comienzan emprendimientos, iniciativas pequeñitas, ¿no? Como la compra de un cartón de 100 pozos y unos 13 quintales de balanceado para ver si se van por la línea de avicultura, por ejemplo. O la compra de un panel de abejas y una colmena para comenzar líneas de apicultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo irá dependiendo también de las condiciones políticas. Es muy poco real y muy poco objetivo querer tener una prospección del panorama hacia futuro cuando en realidad dependemos de las políticas de gobierno que se tomen a partir del 24 de mayo. Entonces, yo creo que hay que esperar un poco y ser expectantes porque al finalizar este periodo realmente no van a haber ningún cambio, ¿no? Y al iniciar el siguiente periodo de gobierno pueden haber algunos cambios por el cambio de la política, pero para ver esos resultados y el impacto del cambio de dicha política tendremos que esperar algunos meses. Además, y de manera paralela, tendremos que ir viendo cómo evoluciona el plan de vacunación y si es que alcanzamos justamente una vacunación efectiva hasta finales de este año, hasta finales del 2022, todo irá dependiendo de eso. Entonces, creo que no podemos al momento tener los elementos suficientes para generar ahí un criterio. Ahora, respecto al tema de financiamiento, las mismas condiciones, ¿no? Habrá que ver cómo se determina ya el Banco Central, cuáles van a ser las políticas tributarias, cuáles van a ser las políticas monetarias, cuáles van a ser las políticas del sector económico financiero en el Ecuador, para saber si vamos a tener escasez o no de recursos para préstamos, para créditos, si van o no a dar una reducción de las tasas de interés, que fue una promesa de campaña, o si por el contrario se van a elevar las tasas de interés, lo que va a evitar que haya circulante y al no haber circulante, al no haber liquidez, realmente una adaptación terrible, ¿no? Sí, efectivamente, en el tema del emprendimiento sabemos que las ideas son importantes, que se generen en cada uno de los espacios, sean rurales, sean urbanos, a la final pues son motores de la economía de un país de manera individual, a través de un cooperativismo, indistintamente de las maneras, pero el contexto externo tiene una incidencia bastante significativa. Y aquí topaba un tema fundamental con el financiamiento y que ese financiamiento, las tasas de interés, pues, qué tan elevadas son, porque a la final, justo le estaba leyendo en esta última semana un incremento en las tasas de interés y sabemos que en economía cuando estamos en un periodo de recesión, producto de una pandemia y etcétera. Es sumamente complicado subir las tasas de interés porque, como lo dijo Roberto, afecta directamente el tema de la liquidez y si afecta la liquidez, afecta el consumo y si afecta el consumo, afecta la producción y es una línea que a la final tiene una conexión bastante intrínseca, bastante conectada, fuerte. Por lo tanto, se advierte que es imperativo que todos los sectores estemos conectados, por supuesto, los emprendedores, sea por oportunidad o por necesidad, que a la final son las dos vías, pero que en cualquiera de las dos vías la idea es básica, es fundamental, y el tema de las capacitaciones, y en buena hora que ojalá que todos los gobiernos, en todas las esferas, pues, tengan como política fundamental el tema de las capacitaciones, en todos los ámbitos, en todos los sentidos, porque es la manera en cómo podríamos, a través de ese sector, apoyar el emprendimiento que vemos o que se avisora, al menos en gran medida, que es una alternativa para poder seguir contribuyendo a la economía nacional. De acuerdo, yo creo que no podemos descontar que vamos a requerir la asignación de recursos para financiamiento de emprendimientos a través de la banca pública.
¿no? A través de la banca privada también, desde luego. Pero el incentivo tiene que nacer desde el aparato público porque además es el responsable de generar fomento económico productivo del país. No le podemos endosar simplemente esa responsabilidad a la banca privada. Sobre todo con leyes como la que se pasó en los últimos días en la Asamblea Nacional, la mal llamada Ley de Protección de la Dolarización, porque exponemos justamente a que haya una liberalización y una desregulación en cuanto a la fijación de tasas de interés para la prestación de créditos de todo tipo a nivel nacional. No podemos descontar, compañeros, que una de las opciones que puede darse es justamente el aumento de las tasas de interés. El momento en que se aumenten las tasas de interés va a haber mucho menos capital metálico circulante, y el momento que pase eso vamos a tener repercusiones económicas muy, muy, muy fuertes. Esperemos que el gobierno que se viene tome las mejores decisiones y que lo que busque realmente es hacer un proceso de reactivación en donde se bajen las tasas de interés, en donde haya facilidades para acceder a dinero, en donde el costo del dinero sea mucho más bajo, y de esa manera poder generar incentivos necesarios para, primero, ser competitivos en la generación de valor agregado y también para estimular el consumo de los productos y servicios. Caso contrario, las condiciones económicas del país van a verse totalmente afectadas como para que realmente podamos hablar de reactivación. Ahí ya no vamos a poder hablar de reactivación. Ahí, en ese caso, tendríamos que ya hablar de una emergencia económica. Y a eso esperemos que no lleguemos como país, porque con todas las cosas que nos están pasando, pues ya tenemos suficiente como para que, además de eso, una decisión de política económica inadecuada nos pueda seguir afectando. Efectivamente, estimado Roberto, y bueno, para ir quizás finalizando con esta ronda de preguntas, nos gustaría que nos pueda decir algo al respecto de cómo la digitalización está siendo y se está involucrando aún más en gran escala en este tema de emprendimientos, en este tema de turismo. ¿Cuáles, o sea, más o menos cuáles son las claves en este caso que mediante la tecnología las personas puedan conocer, en este caso, todos los rincones que tiene el país, que son muchos, como lo mencionó desde un inicio? Entonces, ese factor, ¿no?, que ahora es la tecnología, ¿cómo lo resume usted en este caso como algo importante? ¿En qué palabras, en qué lo puede resumir para, en este caso, la economía del país, los emprendimientos y también el turismo como tal? Cuando nosotros hablamos de tecnología, yo creo que siempre va a haber una palabra que va al lado, ¿no? Si pensamos en tecnología, pensamos en innovación. Y si pensamos en tecnología e innovación, estamos pensando en desarrollo. Entonces, yo creo que es uno de los instrumentos, una de las herramientas que tenemos que utilizar justamente para poder, sobre todo, promocionar y visibilizar la oferta que nosotros tenemos, y también para que se convierta en un canal para que toda la demanda de esa oferta que nosotros tengamos pueda ser satisfecha, ¿no? En el caso de la zona rural es muy complejo hablar de una digitalización de lo comercial en general, puesto que lastimosamente no tenemos la conectividad ni la interconectividad suficiente como para poder avanzar en ese sentido. Es muy penoso tener que recordar que en zonas de nuestra ruralidad, los muchachos tenían que subirse en los árboles porque no tenían acceso a internet para coger algo de señal y poder entrar a sus clases de teleeducación. Yo creo que la política adecuada tendría que ser la de convertir el acceso al internet en un servicio público que sea primero de calidad, que sea gratuito sobre todo, y que nos permita ser competitivos realmente. Una vez que tengamos esas condiciones, podemos, a través de las tecnologías, realmente comercializar todos nuestros productos, todos nuestros servicios, seguir innovando, y no solo pensar en satisfacer la demanda de lo local, sino también ya en ir deslocalizando y poder entrar a mercados internacionales
a través de comercio electrónico. Yo creo que el e-commerce es algo fundamental que hay que desarrollarse. Es importantísimo que la academia tenga la visión suficiente como para permear los diferentes niveles, los diferentes actores, los diferentes sectores y posesionar la necesidad de que haya un trabajo de política pública en los diferentes niveles de gobierno que apunte al e-commerce, que apunte a la facilitación de la promoción, de la visibilización, de la oferta, de los productos y de los servicios y que logre realmente incentivar el consumo a partir de este uso tecnológico. Ahora, respecto al tema turístico, ya para ir como acotando nada más, yo creo que es importantísimo contar con los instrumentos y con las herramientas necesarias para poder promocionar. Desde la provincia, por ejemplo, estamos nosotros trabajando en la generación de diferentes productos de material promocional. Tenemos 4 mapas provinciales diferentes, tenemos 3 guías temáticas diferentes y así una cantidad de productos comunicacionales para cada una de nuestras 53 parroquias de nuestros 8 cantones. Pero más allá de eso, más allá de esa generación del material, lo que hay que pensar siempre es el canal por el cual yo difundo ese material. Y claro, puedo tener material físico que lo distribuyo, por ejemplo, en los operativos que nosotros como provincia tenemos durante los feriados, en donde el personal institucional sale a acompañar a los turistas en las vías. Hacemos diferentes puntos de atención en donde contamos con brigadas médicas, con ambulancias, con winchas, con mecánicos para dar las seguridades en vía a los turistas que entran y salen de nuestra provincia, pero ahí vamos también difundiendo este material. Ese es un canal y está muy bien, ¿no? Tiene un impacto. Pero si yo quiero pensar en un turismo más allá de lo local, en un turismo nacional, en un turismo regional, en un turismo internacional, mundial, tengo que pensar en otros canales. Y en este sentido, nosotros estamos desarrollando ya una plataforma, tenemos una app que está en proceso de desarrollo para poder interconectarnos con prestadores de servicios aquí locales, pero también a través de APIs conectarnos con plataformas globales de comercialización de servicios turísticos como Booking, Trivago, Expedia, etcétera, Kayak, por ejemplo. De esa manera vamos consolidando toda esa oferta, visibilizándola a través de una app y tenemos una apertura a nivel mundial, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo ya concreto de lo que se puede hacer con las tecnologías para el beneficio de nuestras poblaciones, para el beneficio de nuestras localidades y para el beneficio de nuestra ciudadanía que vive en la zona rural. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, ahora que hemos finalizado esta ronda de preguntas, nos vamos a desestresar un poco, vamos a hacer una dinámica que espero que les guste, lo hemos hecho con toda la intención para divertirnos en este momento. Ahora, yo voy a decir unas palabras y lo que se le viene a la mente a usted, ya sea que ha recorrido el Ecuador, lo que se le viene a la mente con lo que yo le digo, usted me dice alguna experiencia, qué opina, ¿le parece? Okay. A ver, vamos a empezar. No sé si, me imagino que se ha venido a Manabí, ¿verdad? Mira, yo quiero muchísimo en Manabí, estuve todo el año de post-terremoto asentado en el norte de Manabí, en el sur de Esmeraldas. Yo trabajaba antes en el Ministerio de Defensa y pues teníamos toda esa relación con la gente que estuvo en los albergues que ventajosamente cerraron un año después del terremoto y le tengo un cariño grandísimo, ¿no? Y claro, también la belleza manabita no es solo de su gente, ¿no? Sino de sus sabores, de sus colores, de sus olores. Así que a mí realmente me encanta Manabí. Lo que no he conocido, hay que decirlo, es la parte más del sur de Manabí, pero bueno, desde Puerto Viejo, desde Pichincha, desde 24 de mayo hacia el norte, pues lo conozco todo. Ya, perfecto. Ahora, cuando digo comida, ¿qué es lo que se le viene a la mente de Manabí? Me encanta de Flavio Alfaro la mantequilla blanca. Ya. Hay que probar la tonga también. ¿Se ha probado tonga de acá Manabí? La tonga también. ¿Sabes qué? En Puerto Viejo, cuando alguien me quiera consentir, si es que voy por Manabí algún día, me tienen que llevar a comer pescado hornado, que me fascina también el pescado. Una cosa deliciosa. No me nota, ingeniero Iván. Cuando venga por acá a llevarlo. Me comprometo públicamente. Perfecto. Ahora, cascadas. ¿Qué se le viene a la mente?
nuestro... Se me viene una cascada preciosísima que tenemos en Pichincha que se llama Cascada Tatalá, que es una caída de agua de más de 100 metros de altura. En el noroccidente, en la zona del Chocondino, nuestra séptima reserva de biosfera del país y la primera reserva de biosfera que tiene Pichincha declarada por la UNESCO. Ojalá algún momento pueda ir. Claro que sí, bienvenidos. Encantada. Mirador. Mirador, se me viene el mirador del Ilaló. El Ilaló es este pequeño volcán que tenemos que separa a los valles de los Chillos del valle de Tumbaco, aquí en Quito, ¿no? Perfecto. Playas. Chuta, yo creo que me voy por Bahía, pero... De Bahía, San Vicente, San Clemente, me quedo con Canoa. Yo creo que las playas más bonitas están entre Jama, entre Muisne y entre Pedernales, la verdad. Ok. Cuando pase pandemia, pues la pueda estar por ahí en estas playas. Ahora, mirador, perdón, volcán. Pichincha. Sin duda. Lindo, ¿verdad? 4 cumbres espectaculares. Está ahí el Padre Encantado, el Guagua Pichincha, el Rucu Pichincha y Cruz Loma. El recorrido, el trekking integral por las cumbres del Pichincha es majestuoso, porque por un lado ves toda la costa norte, por otro lado ves la avenida de los volcanes, ves Quito y sus valles. Una cosa muy, muy, muy bonita en realidad. Sí, hasta con esto te da ganas de ir. Bosques. ¿Qué bosque se le viene a la mente? Bueno, el bosque seco de Pichincha, que es el que está en el Parque Recreacional Jerusalén y Bosque Protector Jerusalén, el único bosque seco que tenemos aquí en la provincia. Ok. Y finalizamos con un ejemplo de un emprendimiento rural. Bueno, yo quiero destacar que en el caso de nuestra provincia, bueno, a nivel nacional nosotros tenemos algo que se llaman centros de turismo comunitario. Es competencia exclusivamente de los gobiernos provinciales el fomento del turismo comunitario. Lastimosamente, a nivel nacional solo tenemos 17 centros de turismo comunitario, es decir, que hay provincias que ni siquiera cuentan con uno. Eso no implica que no haya el ejercicio del turismo comunitario a través de asociaciones de turismo, sino que las categorías dadas por el Ministerio de Turismo reconocen únicamente a los centros de turismo comunitario cuando cumplen un par de normativas que deberían revisarse en la ley. No obstante, en el caso de Pichincha, tenemos uno que es el Centro de Turismo Comunitario de Yunguilla. Es una experiencia de más de 25 años de una zona de la provincia que queda a unos 15 minutos aproximadamente de Ciudad Mitad del Mundo, en donde la gente decidió dejar las actividades extractivas, sobre todo de actividades de madereras, ¿no?, para volcar su forma de vida a la protección, a la conservación del medio ambiente y a la generación de prestación de servicios ecosistémicos como el turismo, ¿no? Entonces, es bien interesante esta experiencia del Centro de Turismo Comunitario de Yunguilla porque decidieron dejar el daño al medio ambiente a un lado y comenzar a hacer preservación y conservación y de esa manera cambiar el origen de sus ingresos. Yo creo que es una experiencia muy, muy interesante, que es muy exitosa a nivel nacional, es uno de los principales, si no el principal centro comunitario que tenemos en el Ecuador y que se debería replicar, ojalá, en otras partes del país y de la provincia. Listo, muchísimas gracias con esta dinámica y también pues porque nosotros y también las personas que nos escuchan tenemos una idea y opciones de poder visitar estos lugares tan bonitos que tiene el Ecuador. Ahora sí le doy la palabra a Alice Nirván. Listo, muchísimas gracias, estimada Gema. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Para quienes creemos que el emprendimiento es un motor para el desarrollo de nuestro país y que debemos estar unidos y que debemos apostar por ideas creativas, innovadoras, pero a quienes también creemos que es indispensable estar unidos, la academia, el sector público, el sector privado, porque en conjunto realizamos todo un aparataje y una estructura capaz de avanzar más rápido y de dinamizar la economía de nuestro país, y quienes creemos que en el turismo existe una oportunidad para ese desarrollo
sostenible. Nos sentimos muy contentos que este tipo de programas puedan llegar a todos los radioescuchas, a la comunidad en general. Agradezco de manera especial a Roberto Carpio, quien hoy día pues, nos ha dado valiosas luces, brillantes luces, para todos quienes están escuchando en sintonía de la 101.7. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo a ti, Iván, y qué gusto nuevamente poder haber compartido un espacio y un momento con Edison, con Gema, con todos nuestros radioescuchas. Yo agradezco muchísimo por el espacio, pero sobre todo la oportunidad de poder compartir con ese pueblo manabita que tanto queremos los pichinchanos. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.